Vale, pues buenas tardes, bienvenidos a la Falla Tribunal de les Aigües, aquí de Quart de Poblet, en esta exposición dedicada a la pirotecnia en esta semana cultural. Y hoy empezamos pues las ponencias, van a venir durante unos días hasta el sábado, distintas personas pues a hablar, pues, vendrán pirotécnicos, vendrán escritores. Hoy comenzamos con el fuego de la cordá. Y hemos traído aquí a tres personas súper entendidas. Vamos a hablar sobre las tres cordás más importantes que hay y distintas cada una de ellas entre ellas, ¿vale? Tenemos a Gonzalo Ferrero, que va a hablar sobre la cordá de Bocairent, al pirotécnico Juan Manuel Reussel, de Bétera, que hablará de la cordá de Bétera y también nos contará un poquito todo el trabajo que desarrolla en su empresa. Y tenemos al gran Carlos Ponce, súper entendido, historiador y todo lo que es pintor. Todos estos cuadros que ha pintado también los ha hecho él sobre la cordá de Paterna, ¿vale? Así es que nada, cuando queráis. Pues nada, si queréis empiezo yo. Y muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Falla por darnos la oportunidad de poder hablar de pólvora y de una pólvora muy especial como es la cordá. Porque la cordá se siente, es algo que llevamos dentro. No es como un disparo de una mascleta o un castillo, no. Es algo que es pasión pura. Nada, presentarme. Soy cohetero de Paterna, de la Peña Cuasipeña. Miembro fundador, fundador, perdón, estoy un poco nervioso. Soy miembro de Amigos de la Pirotecnia, Amigos de la Pólvora, antiguo fundador de la Cordá de Chirivella, junto a Gonzalo. Miembro de la Asociación de Coheteros de Miglanilla, en el pueblo de mis padres, donde también nos hemos enrolado. Y puedo decir de que con mi hijo soy la quinta generación de cordá en mi familia. Llevo el cohete en la sangre y vamos. Y lo transmito a través de cuadros, a través de cuando hablo, y espero que sea algo un poco divulgativo. Vale, voy a empezar. Empiezo con la visita al Museo Benlliure. Os comento, a mí como me gusta el arte, hace unos años visité el Museo Benlliure, que está aquí en la ciudad de Valencia, y me encontré con una sorpresa, y es de que había en el jardín, había unos azulejos que se habían hecho para la exposición de Sevilla de 1929, la exposición iberoamericana. En la exposición pues habían diferentes poblaciones. Estaba Orihuela, estaba Elche, estaba Alcoy, con los pueblos cristianos. Cada población tenía algo representativo de esa población. Grata sorpresa que dentro de esta cerámica estaba Paterna, donde aquí os traigo un ejemplo que hice yo para mi casa. No sé si lo veis todos. Donde, ahora vosotros, donde Paterna sale representada. Sí. Paterna sale representada por dos señores vestidos de saragüet con cohetones. Estamos hablando de 1929, donde ya Paterna era una ciudad, una población en aquel momento muy reconocida a nivel de Comunidad Valenciana, como que la pólvora ya era un símbolo de Paterna. En total eran 3 retablos, podéis ir vosotros a verlos, son 18 poblaciones y llaman mucho la atención. ¿Qué nos quisieron transmitir? ¿Quién hizo aquellos azulejos? Pues que estamos hablando de que la cordá en aquella época ya era muy antigua y ya era una pasión de los pueblos. Se salía representado Paterna, pero podría ser cualquier pueblo de lo que es la contorna Paterna. Podría ser Bétera, Burjasot, Godella, porque en todos estos pueblos es donde estaban los coheteros, y entonces es una representación real de en esta comarca había coheteros y había gente que consumía el cohete. Bueno, ahora me voy un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Cuál es el primer documento que nos encontramos de que habla
sobre el cohete, no corda, sino cohete suelto. El cohete borracho es un término ya más nuevo. El cohete buscapiés, el correpiés, un término más pirotécnico que había en aquel momento. El documento más antiguo que hemos encontrado es en 1810, donde el gobernador de la región de Valencia, don José Caro, emite un bando donde prohíbe el escandaloso abuso de la cohetería. 1810. En 1657, el arzobispo de Valencia, don Pedro de Urbina, decretó la prohibición de echar cohetes y arcabuces, debido a la grande incidencia y los inconvenientes que seguían. En 1412, el Consejo de la Ciudad de Valencia ordenó que nadie disparase por la noche cohetes corredores, ya que, por ser preferidos, se hacían de ellos gran consumo. Estamos hablando de que el uso del cohete suelto es algo que no lleva 100 años, lleva siglos, dentro del pueblo valenciano. Y no solo el pueblo valenciano, sino existe, esto me lo he apuntado esta mañana, en el 1567, Pío V decreta la bula de Salute Gregis Dominici, mi latín no es muy bueno, donde prohíbe el maltrato animal. ¿Qué significa eso? En 1560, los toros, cuando salían a la calle, no iban con las bolas de fuego, sino iban con cohetes, iban con cohetería. De hecho, el Quijote, en el capítulo del caballo clavileño, ya nombra de que sube el Quijote y Sancho, se suben sobre un caballo con su tripa llena de cohetes tronadores, le prenden a la cola y explota, y entonces piensa que están volando. Estamos hablando del 1600. Estamos hablando de que la cohetería en Valencia es, en la Comunidad Valenciana, o más la zona de lo que es todo lo que envuelve a las montañas de Santa Bárbara, todo lo que es todos los pirotécnicos, es donde se fabrica todo este material. Tenemos la acequia real de Moncada, donde era la acequia, donde estaban todos los molinos, donde se molía pólvora, donde se fabricaba, y todo esto es lo que facilita de que tengamos una comarca donde hubiese mucha industria medieval. Pero si voy muy rápido me lo decís, ¿eh? No, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, lo que quería decir, sí, lo que quería decir lo del tema de los toros. Cuando Pío V emite esta bula papal, ¿qué ocurre? Durante unas décadas se prohíben los toros en España. No puede haber toros, porque el Papa ha dicho de que, claro, ¿quién le lleva la contra al Papa? ¿Qué es lo que hacen? Cogen estructuras de toro y crean los toros de fuego, con cohetes que van soltando. Estamos hablando del 1500. Los toros de fuego se hacen en muchas poblaciones de España y en Latinoamérica, porque los españoles, cuando fueron a América, todas sus fiestas las trasladaron también, y ellos son los que hacen mucha cohetería de toros de fuego y estructuras. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva de que tenemos mucha documentación de dónde, cuándo se hace esto, cuándo se hace aquello, pero el origen de la corda, la realidad, no lo sabemos. La realidad, no sabemos cuándo es el origen de la corda. Tenemos hipótesis. A mí, por ejemplo, me gusta la hipótesis del toro de fuego, y a través del toro de fuego va derivando al bouet, lo que en Paterna llamamos el bouet. Tenemos la hipótesis de Andrés Castellano, donde habla de los rituales que hay de fuego de la época edetana, que son propios de lo que es esta región. Y luego tenemos la hipótesis de Juan García, que habla del misterio de la colometa, porque en 1500 las representaciones litúrgicas se empleaba material pirotécnico para hacer los efectos especiales. Entonces, cuando era el misterio de la colometa, que era en Pentecostés, en la Catedral de Valencia, se ponían 12 señores vestidos con sus barbas y sus túnicas, y una paloma iba bajando echando chorros de fuego, representando de que el fuego les iluminaba la cabeza. Entonces salían a predicar. Son hipótesis. No tenemos ningún documento. Y en Italia, exacto, continúan haciéndolo. Son hipótesis de que
no tenemos un documento que diga de aquella época, esto fue aquí. No está, no existe. Nosotros tenemos un punto donde nos podemos agarrar. Tenemos un punto donde nos podemos agarrar, y es Vétera. 1810 es el primer documento donde, o sea, el documento más reciente donde dice que el gobernador de la región prohíbe que se haga. ¿Qué ocurre? En 1810 tenemos la invasión francesa. España es invadida por el francés, se produce una guerra a tres bandas. Por un lado los invaden los franceses, por otro lado pedimos ayuda a los ingleses nos invaden, y entre unos machacan a los franceses nos machacan a nosotros machacamos a los otros. ¿Qué ocurre? Acaba todos en favor de que vuelva Fernando VII, pensando que Fernando VII nos va a salvar y que vamos a ser un país super guay. Se hace la primera Constitución española en Cádiz, vuelve Fernando VII, ¿y qué nos encontramos? Fernando VII, cuando llega a Valencia, hace el manifiesto de los persas, donde prohíbe la Constitución, la anula por completo. Y además viene con un ejército francés, que son los 10.000 de San Luis, donde anula todo lo que se ha hecho en favor de Fernando VII. Ya no tiene ningún sentido. Toda la gente en la miseria, sin nada, todo destruido, sin fábricas. Tenéis que representar, si habéis visto las ilustraciones de Goya, cuando se dice que entra en locura y todo lo que está mostrando son disparates y ve gente con demonios, es un momento en que la sociedad vive eso, porque ha entrado en un momento de miseria total. Ese es el momento en el que toda la cohetería que conocemos hasta el momento, de los toros de fuego, las tracas de cohetes, etc., pasan a anularse porque no hay dinero. No hay nada de dinero. ¿Quién se va a gastar dinero para hacer cohetería? No hay. En principio, según nos comenta Andrés, en Vétera es donde se inician los carros. Es lo que tenemos en teoría. Los carros de la Cordá, que es con muy poco dinero poder distribuir el fuego de los cohetes en una distancia lo más larga posible, arrastrando el carro, porque no hay dinero. Entonces simplemente es el carro, colocamos 2 docenas. ¿Qué tenemos? 2 docenas. ¿Qué tenemos? 3. ¿Qué tenemos? 4. No hay más. No hay dinero. Entonces, ese sería el que pensamos que es el origen de la Cordá. Y ahora ya hablo de la Cordá de Paterna. Es una pequeña introducción, ¿no?, de la Cordá. Cada día me sorprenden más. Sí, yo también. Estoy flipando. Bueno, Paterna, como he comentado, desde tiempos remotos ya es conocida, ya es un referente. Hasta hoy día llega a las fiestas de agosto, o sea, llega agosto y siempre Paterna está en boca de los medios de comunicación, está en boca de gente extranjera que conoce la fiesta. Es un referente a nivel pirotécnico, pero yo no diría como pirotécnico, sino más cohetero, ¿verdad? Porque pirotécnico... También. Sí, está un poco el nombre... Está un poco ahí. 50-50. 50-50. Entonces, Paterna prácticamente es la punta de lanza de las cordas que se hacen en toda la Comunidad Valenciana. Nosotros, mi padre y yo, íbamos a ver la... Claro. Entonces, todo lo bueno y malo que ocurre en Paterna, eso afecta a todos. Entonces, Paterna en ese momento, en ese espacio, somos la punta de la lanza. De hecho, muchas poblaciones que están recuperando cordas y eso, el estilo que está haciendo es estilo Paterna. Por las medidas de seguridad que hay, por todo. No quiero de Vétera, estoy muy enamorado de Vétera. Bueno, entonces, la evolución de la corda en Paterna. En Paterna realmente la evolución está en los años 60. Hasta los años 60, Paterna es el carro, 2 carros, en la calle Mayor desde el centro salían 2 carros
que iban hacia dos extremos de la calle y ahí iban soltando los cohetes. Eran financiados por la clavaría y creo que me contaron que eran 50 docenas por clavario. ¿Qué pasa? Llegan los años 60 y se produce el boom industrial en Paterna. Se construyó el polígono de Fuente del Cerro y todos los que son clavarios empiezan a tener titos. Empiezan a tener muchos titos. Poderío. ¿Qué hacen? En vez de gastarnos 50 docenas, nos gastamos 500 docenas. El carro no va. No vamos a sacar 500 veces el carro durante la noche. Entonces, ¿qué se hace? Cajón. Primero, cajón sin patas. Y se va, el cajón se carga, se dispara, se saca de la calle mayor y se va a alguna de las plantas bajas donde están los clavarios, se vuelve a cargar y se vuelve a meter. Conforme va ocurriendo el tema de estos, empiezan a aparecer lo que es la pescadilla que se muerde la cola. Empieza a haber más fuego y se necesita seguridad. Accidentes, seguridad. Entran más protección. Hay más protección, más fuego. Más fuego, más protección. Digamos que entramos en una dinámica de que ¿cuándo se para eso? Medio se para eso. En finales de los años 80, que me corrijáis lo que estáis aquí de Paterna, se funda la Comisión Técnica del Fuego. Pepín Damián pasa a ser una persona clavaria, pasa a ser quien empieza a dirigir la corda y se empieza a dar un orden, una organización. No puede ser de que esto sea un caos, porque en los finales de los años 70 hubo dos accidentes gordos en la corda, uno de que pusieron cajas de lata, cargaron toda la pólvora en cajas de lata en mitad de la calle y cuando lo perdieron aquello voló por los aires. Y otro accidente que hubo, que se quiso hacer una corda tipo vétera con carros automáticos, con una historia. Aquello se prendió y contaron que hasta los azulejos caían. Entonces, lo suyo era mantener cómo era la tradición, pero sin innovaciones. Mantener el fuego, pero no vamos a meter historia atrás. La tecnología, vamos a hacer tradición, subirla al siglo XX, ¿no? A finales del siglo XX, el siglo XXI ahora, pero manteniendo su esencia. La organización de la corda empieza a tener éxito. Surge en el tema de los monos de cuero. Hasta ese momento la gente iba con más o menos con lo que podía, pero es un momento que ya empiezan a hacerse la fabricación de monos de cuero, empieza ya los cascos de corda, aunque los cascos de corda yo creo que años 70 ya había. 70, 60... Pero es un momento en el que todo empieza a organizarse. De hecho, gracias a esta organización, la corda hoy en día es fiesta de interés turístico nacional desde el 2017 y bien de interés cultural inmaterial desde el 2022. ¿Qué pasa? Tanta organización con la corda y tanta hace que la corda sea lo más importante, que se convierte en el eje vertebrador de la fiesta. La fiesta toda la fiesta de Paterna va en función de la corda. La corda es el último domingo de agosto y a partir de ahí para atrás empieza la fiesta. O sea, son los días festivos. La corda marca la fiesta. Paterna hoy en día es una población de 70.000 personas, donde hay 18 comisiones falleras, 26 comparsas de moros y cristianos y 23 peñas de pólvora. Estamos, por un lado, la Federación de Falla, por otro lado, la Federación de Intercomparsas y la Interpeñas. Interpeñas es el que ejerce hoy en día, junto a la Comisión Técnica, lo más importante que hay en el tema del fuego. Y luego, aparte, durante la fiesta, se hacen castillos de fuego de artificios, mascletas, despertas, pasechas de cohetes, lo que nosotros llamamos el pasacarrer, cordas infantiles, corda de foco infantil, corda infantil, exhibición turística en el cohetódromo y luego nuestra gran corda. Nosotros la llamamos nuestra corda. Y luego, para todo el que ha quedado con ganas de más, está
el parque central donde se hace la recordá. Pero de todo esto, de lo que hacemos, yo lo que remarcaría como más importante, más incluso que la acordar, la escoleta de foc. Enseñar a los niños desde pequeños a participar en la fiesta, a formar parte de la fiesta, al pasacarrer infantil, al correfoc infantil. Tenemos corda querubín, corda infantil y corda juvenil, para ir a los niños adaptándolos y aprendiendo, enseñándoles a que cuando tengan 18 años y pidan su acreditación para entrar en la corda, ya tengan un bagaje, no entren de cero. A la corda, estamos hablando de la corda paterna de Bétera y Bocairén, cualquier corda. No se debe entrar de cero, prácticamente ninguna corda, porque estamos hablando de palabras mayores. A mí me gusta decir que la corda es como una mujer que nos ve, nos siente cuando entramos en la corda, y como entres con miedo, alguna colleja te lleva. sí, sí, a la corda hay que entrar amando la corda, sintiendo la corda, con la fe, como el que se tira, como comentaba contigo el otro día, con la fe de cuando uno va a hacer puente y se arroja al vacío, con la fe de que estoy seguro, no me va a pasar nada. Si en una corda entras con el miedo, probablemente puedes ir lo más protegido que vayas. Te va a pasar algo. Quédate fuera. La corda de paterna, la nuestra corda. Ahora me voy a centrar en el día de la corda. Bueno, la corda, para los que la hemos vivido, es un día mágico. El último domingo de agosto amanece, es un día en el que ya el estómago ya no desayunas, mal comes, ya vas, mira, a mí ya me le ponen los pelos de punta y todo. Porque es algo que lo sientes. Es un momento en el que es un día para nosotros muy especial. De hecho, en la peña, por ejemplo, el día de la corda nos juntamos a comer. Nos juntamos las familias. Es un momento curioso, estamos todos los días juntos en la peña y vamos a nuestra tirada de cuasipeña, o vamos a la corda tradicional y estamos todos cenando. Y llega el día de la corda, que es el día, la víspera del Cristo, el día más importante, y no nos juntamos a comer. Y tú diciendo, ostras, tú, ¿por qué? Momento íntimo de concentración. Momento íntimo, quieres estar con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, porque es un momento de la familia. Un momento, porque vengo de fuera de Paterna, pero tengo muchos amigos. Y yo lo he visto en mi mujer, en mi suegro, de llegar y decir, no, es que yo tengo que estar con la familia. Tengo que sentirlo con la familia. Llega la tarde, se hacen las 10:30 y aquí viene un momento curioso. La corda de Paterna no es solo a la 1:30 de la noche en el que entramos en la corda. La corda de Paterna realmente empieza a las 10:30 de la noche. Cuando el Cristo sale a la puerta de la iglesia, se hace la bendición y en este caso el alcalde dice que no vulga pols, que no va a chaderar. En ese momento se inicia el pasacarrer, que es la procesión de fuego de los actos más naturales que quedan en la Comunidad Valenciana, donde se ponen 2 filares de tecallers, como se hace en el San Onofre, con cohetes de lujo, y los vecinos están en medio. El fuego va cayendo, la gente va y van recorriendo el recorrido de la procesión, con los bomberos, con los truenos. Es un momento en el que ya la gente se va adaptando al fuego, al sonido, a los silbidos, a la pólvora. Ese es el inicio de la corda realmente. La corda sin el pasacarrer no es nada. Eso tenemos que meterlo en la cabeza. La corda empieza en el inicio del pasacarrer. Y es cuando sientes el fuego, te impregnas, lo mamas, y llegas a la plaza de la iglesia, de San Pedro,
y te pones en el medio de la calle y viendo toda la gente llegando, y porque participa muy grande, o sea, no voy a decir todo el pueblo porque somos 70.000 personas, pero participa mucha gente, muchísima. Se llena toda la plaza de fuego, es un momento de emoción pura, es el éxtasis. Es un momento de que tú ya, vamos, vas de éxtasis hasta las orejas. La Yumená. Tú fuiste este año. Carlos, la Yumená. La Yumená, ahí siente la Yumená, como dice Andrés. Y tras la excitación viene el éxtasis, que es la gran corda. Durante 1 hora y media nos estamos vistiendo, pantalón de algodón, camisa de algodón, monos de cuero, las botas de bombero, botas de seguridad, los cascos. Nos vestimos, nosotros en nuestra peña somos cerca de unos 30 tiradores, nos ayudamos unos a otros a vestirnos. Nuestras mujeres están allí, nos ayudan. Es un momento, es un ritual. Es ritual puro y duro. La tensión cada vez se va palpando y la puedes cortar con el cuchillo. Es un momento de que hay que vivirlo. El pulso se acelera ya y claro, cada vez vas teniendo más calor, claro, cada vez llevas más capas y vamos, de hecho puedes perder hasta 2 o 3 kilos de peso. Vamos, si todos los días nos pusiéramos el mono, creo que yo perdía peso. Hay una cosa muy importante cuando uno entra en la jornada de Paterna. José, el micro. Sí. Sí, hay una cosa importante cuando uno entra en la Guardia Paterna. Yo he entrado bastantes años seguidos con el amigo Carlos. Javi Catala también está por ahí. Y es que tú te estás vistiendo y estás sudando, cayendo gotas por todas partes. Llegas al sitio donde te vas a poner y sigues sudando. Pero cuando oyes pasar al coheter con la corneta, dando el aviso, y la bengala verde, es como que el cuerpo te hace... Relax. Tal cual. Dejas de sudar, como que el cuerpo se adecua a ese momento dentro del casco, ya no sientes nada más que estás pendiente de que empiece. O sea, dejas totalmente de caerte las gotas. O sea, es increíble y me pasa siempre. Siempre. Tal cual. Yo de hecho normalmente nos ponemos las gafas de seguridad y lleva las gafas. Ahora cuando nos ponemos gafas de seguridad que le echan un liquidito para que no se empañen. Y la cinta de nylon, ojo, que todo el algodón lleva una cinta de nylon. La cinta no da abasto. Pero llega un momento que se va. Sí, y llega un momento de que, pues eso, o que la calle coge temperatura, o que tú te has de adecuar a la temperatura y... Sí. La cuestión es de que nos hemos vestido... Voy a pasar de hoja. Nos hemos vestido y es un momento en el que nuestras madres sufren, porque se les oprime el pecho. Yo a mi madre, Carlos, ten cuidado. Nuestros padres sufren, pero los que han entrado en la corda lo sienten, están orgullosos. Sienten, mi hijo o mi nieto yo me pasa a mí, mi hijo pequeño entra en la corda infantil y al principio estás nervioso, pero cuando ves que entra y dices ese, y lo grabas y dices, ese es mío. Pero no te grabas a ti antes diciendo, hostia, qué nervioso estoy. No. Entonces nuestras madres sufren. Qué chulo. Nuestros padres lo pasan mal, pero por dentro lo sienten. Pero el momento es mi mujer, me imagino que son todas las mujeres, cuando te dicen, ten cuidado, pero pásatelo bien, pero ten cuidado. Ese momento, tú ya vas, como un astronauta, ya vas preparado. ¿Por qué? Porque aquí sí que hay una diferencia importante respecto a la corda de Bocairén y de Beta, que ellos contarán. La corda de Paterna no se va a disfrutar. Ojo, es un trabajo. Es un trabajo. Para los paterneros, la corda de Paterna no es quemar cohetes por quemar. No es un juego, ni es algo divertido, sino que es un trabajo y muy duro.
extremadamente duro, probablemente de los más duros que hacemos. ¿Por qué? Somos cerca de 500 personas, unos 350 tiradores, entre hombres y mujeres, que hay que mantener la calle llena de fuego con 1 tonelada de pólvora. Pólvora, de material pirotécnico, para ser exactos, durante 20 minutos. ¿Qué es la cordada paterna? La cordada paterna es un oleaje de fuego. Oleaje. Y tener la gracia, que eso es lo que nos caracteriza, la gracia de que habiendo fuego, abrir cajón, sacar cohetes y seguir quemando. Y abrir cajón y ponernos, ahora porque estamos 7 por cada puesto, antes yo cuando entré éramos 3. Y tenemos que ponernos unos encima de otros, abrir cajón, porque pensar que en un cajón, la cantidad de que hay hay cohetes del 4, cohetes del 6, cohetes del 8, del 10 y femellas. Igual estamos hablando de unas 200, no sé, el lote más o menos eran 210 y pico piezas por lote. Todas esas piezas tienen que durar 6-7 minutos. El ritmo, por eso digo que es un trabajo duro. Porque, y con el cuidado de que el cajón no reviente. O sea, de que es un momento de concentración, de estar todos pendientes. De hecho, está el que lleva la mecha, el que va a encender, el que va a sacar, los que simplemente se van a poner encima del cajón para ayudar al que va a sacar. Y es abrirlo, y mira, me emociono. Abrir el cajón, el que está allí en la parte de la exposición, y de una brazada igual sacas 1/4 parte del cajón. Porque, ya os comento, es una ola de fuego. Los cohetes se van encendiendo, son los 120 metros de calle, y la ola va de lado a lado. Conforme la ola pasa, a sacar, y a prender. Y vuelve la ola. Es un oleaje de fuego, y de venir el fuego. Porque la calle tiene que mantenerse con fuego. Luego son 35 puestos diseminados en zigzag a lo largo de 120 metros. Por cada puesto hay 3 cajones. En el medio, en la calle Mayor, los que había estado por la calle Mayor por Paterna más o menos, en el medio hay 17 cajones solo de femellas, que tienen que sacar a partir del minuto 10. Minuto 10, por ahí. Porque en el momento de que ya han quemado un cajón y pico, hay que empezar a elevar fuego. Y las femellas son los que van a dar fuego por la parte de arriba. Y llegado al minuto 15, tenemos 2 puestos de 3 cajones solo de arrastradores del 12. Que su misión es un momento en que el fuego de la corda va a bajar, porque ya se tira mucho, y hay que empezar a sacar arrastradores a punta mala para cubrir la calle de fuego. El objetivo es que siempre haya fuego. Pasados los 20 minutos, viene la bengala roja. Como cuenta José antes, pasaba la corneta y la bengala verde. Viene la bengala roja, me corrige si me equivoco, empiezan desde el centro y van varias personas y se van hacia los extremos. Conforme van pasando, van abriendo cajón y metiendo bengala. Si el cajón no estaba quemado, va a reventar entero. Si no queda nada, no queda nada. Ahí hay 2 puestos, el 11 y el 23, donde lo que no sé si actualmente siguen estando, pero eran los cajones que se empleaban en los años 80 para sincronizar. Exacto. Eran cajones que tenían doble apertura. Tenía apertura superior y apertura inferior. Y la apertura creo que era medio lote arriba y medio lote abajo. Y cuando abrían por debajo caían a mitad del lote. Pero bien cerrado y podría extenderse por el fondo. Claro, es que sí. eso el problema que traía eso, que eso pasó en la cordada de Alacuás, que sacaban, le abrían por debajo y al cerrar, ¡pum!, se quedó un cohete pillado. ¿Qué pasa? Que iban los cajones por el aire. Y era súper peligroso. Al final del todo, No. abrían para cuando pasaba la bengala No. para... No, allí no. De hecho, el cajón, sí. Claro, lo suyo es que abrir y ya no cerrarlo, Y ya dejarlo. cerrarlo. Porque si tú abrías y cerrabas, o sea, olvídate, porque eso iba por el Yo sé aire. que en los años 80 se pusieron el 11, el puesto 11 y el 23 con 3 cajones de apertura inferior, que era que tenían que detonarse, entre comillas, cada 5 minutos, para ir controlando el tiempo de la corda. Pero eso hoy en día, yo creo que en los años que he estado cargando, yo ya no los he visto.
pero antiguamente sí que estaban. Pero la bengala roja, van pasando múltiples bengalas rojas y se va metiendo al cajón. Los cajones, si ahora tenéis la oportunidad y vais a donde está la parte del cajón de Paterna, veréis que si abrís la tapa tiene un grosor de unos 3-4 milímetros y el resto del cajón tendrá sus 5 milímetros, el chapado más gordo. Están hechos a posta para cuando reviente por la tapa. Que reviente hacia arriba, el fuego vaya hacia arriba, porque a ti tienes, cuando un cajón revienta, tú simplemente te das la vuelta, el fuego te pasa por encima, te pasa la mitad del cajón, te pasa todos los cohetes, te da la espalda, te la deja escaldada de mala manera, pero no te ha quemado, no has recibido el fuego en las piernas, porque sí que hubo años de cajones en que tuvo algún problema en que se abrieron por el lateral y ardía por el lateral, y eso es peligrosísimo. Los cajones tienen que arder por arriba para que el fuego vaya hacia arriba, no haya un problema. Entonces, ¿qué os comentaba? La ola de fuego. El Paterna es la ola de fuego, es una ola de fuego realmente. Y nosotros, los coheteros, el Paterna, los que nos gusta la corda, somos los músicos de esa orquesta y nuestra sinfonía es la corda. La corda es la esencia pura del pueblo de Paterna y con nuestro esfuerzo y pasión pues embriagamos Paterna y desde todo el material pirotécnico la estrella son las femellas y aquí este señor vamos es un mestre, vamos, 12 femellas. La sonoridad de la corda es como un terremoto, como el terremoto de una mascleta durante 20 minutos, constantemente. Y como es pues eso, habitual, pues la corda, como he comentado, acaba con su apoteosis, que es cuando pasan las bengalas rojas y van pues, o reventando cajones o volcando. Se pide mucho que se vuelque el cajón, que no se reviente, para que el fuego vaya más, haya un momento de intensidad total, ¿vale? Esto para que no sepáis, esta es la femella. Luego, si quieres, luego lo explica tú. Esta sería la femella. Y es un momento, pues eso, de que el fuego se va apagando. Y ahí, ese momento es mágico. Es mágico porque te coges, te quitas el casco, estás lleno de hollín, sudado. No te has quemado. No te dices, no me he quemado. Pero toda la gente que te estuvo alrededor es tu familia. Es un momento mágico, somos familia. Te abrazas. Alguna persona que igual no la ves hasta el año siguiente. Somos familia, lo sentimos. Los más viejos, los más jóvenes, durante 20 minutos hemos sido corda. Hemos sido hermanos, familia todos. Es una auténtica experiencia religiosa. Sí, tal cual. Exacto, tal cual. Y nos sentimos importantes en nuestro pueblo. Nos sentimos paterneros. Igual como en Vétera se sentirán de veteranos y en Montañón igual. Te sientes pueblo. Somos una ciudad, porque al fin y al cabo el resto del año somos una ciudad pues, muy grande, pero ese momento nos sentimos pueblo. Creo que hacemos algo importante por nuestro pueblo, por nuestra cultura y porque es nuestra corda. Y luego, ¿qué decir? Hay mucha gente que queda aún sedienta de fuego por el Paterna, igual como en Vétera, después de la corda era la recorda. Paterna era antiguamente todas las calles de la población, las peñas hacían sus propias cordas más pequeñitas, en los años 80 y años 90, y conforme fue creciendo, claro, llegamos al momento en el que los políticos de turno pues, quisieron controlarlo. Y entonces cuando surgió el cohetódromo, pero la gente pues dijo que no, que después de la corda, lo que es la fiesta de los vecinos, de disparar, es de las peñas y es la calle. Se llegó a un acuerdo de que fuese en el Tiro Pichón, en lo que es el actual Parque Central, y ahí es donde se hace el actual recordar, donde es organizado por Interpeñas, ¿no? Organizado por Interpeñas, donde todas las peñas de los peñistas pueden participar y todos los invitados de los peñistas. Y hoy en día la corda, o sea, la pólvora que se emplea en la recorda llega a momentos en que puede ser hasta superior a lo que se dispara en la corda. Yo creo que este año me comentaron. Sí, ¿verdad?
Paterna, pues eso, lo que he comentado en el cuadro. Paterna somos cohetes. Nos veían así, nos ven así, y yo creo que en un futuro seguirán viéndonos así, espero. Y con esto, pues nada, espero que haya sido de vuestro agrado. Ha sido una gozada. Bueno, solo muchas gracias a todos. Ay, esperad. Quiero regalar un libro de la Corda de Paterna al representante de la falla. Para que tengáis un recuerdo. Pues llevamos la misma camiseta, ¿eh? Vale, sí, espera. Carlos, una pregunta. ¿Por qué 20 minutos dura la corda? ¿Qué es? ¿Por norma o porque más sería peligroso? A ver, lo de los 20 minutos, Curioso. las cordas cuando eran con los carros no duraban 20 minutos, duraba hasta que hubiese pólvora. Lo de los 20 minutos, exactamente no te podría contestar porque los que lo hicieron no están. Pero es una forma de que haya mucha gente. Yo creo que los 20 minutos ya sería el momento en que ya había mucha cantidad de pólvora y querían demostrar poder. Porque al fin y al cabo el hecho de poder quemar más es una demostración de poder económico. Entonces una forma de demostrar más es acotamos, damos la sensación de que hay mucho más que si lo hacemos durante 5 horas. Entonces yo creo que es una forma de demostrar de que lo que hacemos es grande. Una mascleta, podemos hacer una mascleta y podemos estar una hora con la mascleta. Pero es poder económico, sin embargo la cortas a 5 minutos y le das todo el esplendor que tú quieras. Yo creo que es una forma de decir, tenemos esta cantidad, pues lo metemos aquí. Si hay mucho, somos muchos. Si hay poco, pues igual ni se nota. Hombre, yo creo que lo has dicho bien claro, es una manera de darle esplendor al disparo, ¿vale? Pues dura 20 o 22 minutos y en esos 20 o 22 minutos te aseguras de que haya fuego en la calle. Si durara más, al final eso pues habría parones, la gente se cansa, quiera que no, es un trabajo, como tú dices, y es un esfuerzo muy grande, muy grande. Y creo que es el tiempo perfecto para hacer un buen espectáculo, al fin y al cabo, es un espectáculo, y que quede bien y que haya fuego como toca. Voy a hacer un... Apriétale. Ya, ahora. Sin quererlo hacer aposta, a lo mejor, o sin haber hablado los paterneros con los veteranos, el día 17 se hace allí la Corda del Bosch. Sin tener tiempo, sin marcarse nada, siempre suele ser un tiempo muy similar a los 20 minutos. Sí. Es un fuego muy intenso, hay una cantidad de fuego, allí son 22, 24 tiradores, pero también el fuego, más de ese tiempo, ya se hace muy largo y no tiene esa intensidad y es aburrido. En pleno mes de agosto, con el calor abrigado y el calor de la pólvora, cuidado, más de 20 minutos hay que estar ahí. Es mucho, es mucho. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No hay nadie que quiera preguntar nada? Bueno, pues nada, señor Juan Manuel Rausel, de Vétera, va de boa. Bueno, pues a ver cómo remontamos esto, porque lo he dejado todo lo alto, ¿eh?